El resultado fatídico del estallido social de 1905 dejó claro que la burguesía rusa no estaba preparada para fomentar y conservar cambios constitucionales significativos. A pesar de ello, los mencheviques se mantenían en la posición teórica de que era necesario en Rusia un desarrollo capitalista burgués como condición previa necesaria para la consolidación de una revolución socialista, lo que los posicionaba en una clara oposición al paradigma conspirativo del partido leninista. Lenin compartía la posición menchevique con respecto a que era necesaria una transición capitalista burguesa para consolidar la revolución. No obstante, consideraba que la burguesía rusa se acercaba más a las fuerzas contrarrevolucionarias y veía en el proletariado una organización de alcance nacional capaz de lograr cambios políticos radicales. Por lo tanto, le atribuía a esta clase social un papel dirigente dentro de la revolución burguesa. Con el propósito de profundizar este tema se puede consultar el texto de Lenin escrito en 1905, Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática. En dicho texto, su autor argumentaba que para el cumplimiento exitoso de la revolución burguesa en Rusia debían cumplirse dos condiciones. La primera, alianza con el campesinado. Si bien el campesinado no era una fuerza que tuviese el mismo carácter revolucionario que el proletariado, su oposición a los terratenientes y disposición a repartir la tierra de estos los volvía un potencial aliado de la clase obrera en la consolidación de la revolución burguesa. Sin embargo, ya consolidada esta última, el campesinado dejaría la alianza con los proletarios, por lo cual estos debían buscar en tal punto el apoyo del sector más pobre del colectivo agrario, es decir, los campesinos sin tierra. La segunda condición es la revolución internacional, que se refiere al esparcimiento de la revolución socialista por Europa, como condición para el triunfo de la revolución en Rusia. Con respecto a las condiciones necesarias para llevar a cabo la revolución en Rusia, Trotsky le atribuía a este país un desarrollo y origen capitalista particular. Ello se debía a que este sistema económico se desarrolló bajo la presión extranjera y la tutela estatal. Ambos factores crearon una clase proletaria considerable dentro de las grandes urbes del imperio. Sin embargo, no fue así como había sucedido en Occidente, con una clase burguesa empresarial independiente. Lo anterior le brindaba a la clase obrera un potencial táctico determinante en un eventual proceso revolucionario. Como resultado de ello, Trotsky, al igual que Lenin, consideraba a la clase mencionada como el cuerpo social capaz de asumir un papel dirigente en el derrocamiento de la autocracia y la consolidación de un Estado democrático burgués. A pesar de esto, Trotsky se distanciaba del dirigente bolchevique en lo relativo a su postulado sobre la dictadura democrática, debido a que pensaba que la transición al socialismo desde una etapa democrática se daría de forma automática, mientras que Lenin argumentaba que la transición solo se daría con el cumplimiento de las condiciones anteriormente esbozadas. Trotsky se basó en un análisis de la coyuntura de 1905 para descartar tales condiciones como necesarias para el cumplimiento de una revolución social. Conforme a esta lógica, desvinculaba al campesinado de cualquier inclinación revolucionaria, pues este, en palabras del teórico ruso, fue él el que, vestido de uniforme militar, suprimió la iniciativa urbana de la clase obrera en el año señalado. Como consecuencia, solo le asignaba al campesinado un papel auxiliar en un posible derrocamiento de la autocracia zarista. Así las cosas, Trotsky desestimaba la postura de Lenin sobre la alianza con el campesinado en la instalación de una dictadura democrático-revolucionaria y con los sectores semiproletarios de este para la conformación de una república socialista. Así pues, para el primero, ambas etapas debían estar agenciadas por el proletariado. El único punto en el que tanto bolcheviques, mencheviques y Trotsky estaban de acuerdo era en la necesidad del apoyo de estados o fuerzas socialistas de Occidente para la consolidación del socialismo en Rusia. Por otro lado, con respecto al desenvolvimiento histórico de los sucesos que definieron al partido bolchevique, es necesario traer a colación la Conferencia de Praga de 1912. Aquella reunión se registró con el nombre de Conferencia General del Partido y/o órgano supremo del partido. A partir de ese momento los bolcheviques ya no serían una facción política de la socialdemocracia rusa, sino un partido independiente.
En tal congreso, una modificación de los estatutos permitió la posterior elección de miembros adicionales. En virtud de esta modificación, Stalin fue elegido miembro del Comité Central y del recientemente creado Buró Ruso, encargado de las tareas del partido al interior del país mencionado. Lo anterior sucede en un contexto de efervescencia social, ya que en ese momento se da la mayor masacre desde el 9 de enero de 1905, en la que murieron 500 mineros en la región de Lena.